A Caritama, tierra de encanto, a Caritama, tierra de amor, con alma de enamorada de un horizonte de gran pasión. Hoy con el jurista Adolfo León Ibáñez Gallardo, un ocañero de ocañeros, un gran abogado y sobre todo con un gran sentido social por su tierra. Doctor Adolfo, buenas noches y bienvenido a Caritama, mi tierra. Gracias, Jesús. Desde hace rato estábamos pendientes con hacer este programa y con muchísimo gusto, Jesús. No sabes cuánto me honra pues estar en este programa. A ver, Adolfo, para mí es un honor presentarlo porque nosotros fuimos compañeros de colegio. Allá con la señorita Berta Luisa Uribe, con sus ojos verdes, cuando esa mirada nos infunde, porque ella todavía está viva, respeto y cariño. ¿Qué recuerdos tiene usted de este colegio San Luis Gonzaga? Pues Jesús, yo creo que generacionalmente las personas que concurrimos a ese colegio todavía mantenemos una estrecha relación de amistad, como es el caso tuyo y de tu familia y de mi familia. Posteriormente con las personas con quien me llegué a vincular familiarmente, como mis cuñados. Y la verdad que es muy grato el recuerdo, porque te reitero, lo más placentero es que esas personas de ese entonces hoy todavía comparten con uno momentos familiares, de amistad, y de verdad que eso tuvo sus frutos, porque hoy todavía estamos acá. Sales, por ejemplo, el doctor Alexander Elán, vuelvo y te reitero, tu familia, Alberto Marún Meyer, En Cúcuta está Pedro Rochel, Rachi Elán, J. Sánchez, Pello Usaí. Sí. Te digo que es una camada inmensa de ese entonces que todavía estamos vigentes. Claro, los Masili. Los Masili, sí. Doctor Adolfo León, como decía al principio del espacio, es con sentido social, donde los valores son nuestros invitados. Y por eso para mí es un honor que usted nos acompañe en A Caritama, mi tierra. ¿Quién es Adolfo León Ibáñez Gallardo? Yo soy un ocañero auténtico, como quiera que nací, y así aparece en la partida de bautismo, en el Parque de San Francisco. Mis padres, o mejor mi madre, era del vecino municipio de Ábrego, y mi padre costeño, de Ciénaga Magdalena. O sea que tengo sangre costeña y sangre ocañera. Me casé en Ocaña con una mujer de ascendencia libanesa, colombo-libanesa, Samira Elán Numa. Luego ya mis hijos también tienen sangre de la familia Elán y de la familia Ibáñez. Estudié en el colegio San Luis Gonzaga, sí, como lo has dicho. Terminé bachillerato en el colegio José Eusebio Caro y estudios universitarios en la Universidad Externado de Colombia, donde me gradué en Derecho o Abogacía. He permanecido, por así decirlo, el 80% de mi vida o el 90% en el municipio de Ocaña. La verdad es que con mucha satisfacción tengo que decir que soy de los pocos ocañeros que, a pesar de haber estado en Bogotá, regresó y ha permanecido en esta ciudad. A servirle su tierra. Claro. Doctor Ibáñez, usted vivió una infancia de la Martinica, de esa Navidad y de ese Año Nuevo, donde se disfrutaban las famosas luces, de esos carnavales de pura maicena. ¿Tiene usted algunos recuerdos especiales
de niño, de esa época tan bonita? Hay uno muy especial porque a mí me tocó pasar una Navidad por el año de 1957 en la ciudad de Bogotá. Y a pesar de mi corta edad, para mí fue traumatizante estar en la ciudad de Bogotá y comparar lo diferente que era en ese entonces vivir una Navidad en Bogotá y una en Ocaña. Causaba mucha extrañeza de que no existiera el jolgorio que naturalmente existe en nuestro medio, como era quemar luces, quemar martinicas y en fin, era otro tipo de situación que la que vivimos nosotros acá. En conclusión, demasiado aburridor haber pasado esa Navidad en Bogotá. De mi infancia puedo decir, y más que todo hoy viendo a mis hijos, de que todos esos juegos que nosotros teníamos, lamentablemente se han perdido, pero se han perdido de pronto porque nosotros no los convocamos a que participen, porque cuando hay oportunidad de enseñarles a jugar el trompo, uno se da cuenta de que les encanta esa actividad y así sucesivamente cuando uno les participa pues todo lo que tuvo que ver con la infancia nuestra. ¿Cuáles fueron los recuerdos más bonitos de su infancia? Algo especial, algo de trascendencia para usted. Yo creo que la educación que recibí de parte de mi madre, Carmen Gallardo. Mi madre Carmen Gallardo fue una educadora, se dedicó al servicio también de la comunidad, como quiera que trabajó en aquel entonces en la Escuela Hogar de Ocaña, y mi hermano Blasco Ibáñez, fuimos todos en la casa. Tuvimos, a mi juicio, una educación excepcional porque fuimos hijos de maestros y desde entonces se nos inculcó el concepto valioso del estudio. Yo creo que lo más valioso y lo más grato es recordar con demasiado cariño ese entusiasmo que uno tenía para estudiar, que entre otras cosas todavía lo conservo. Qué gran fortuna ser hijo de docentes, ¿cierto? Sí, claro, mucho. De educadores. No, es una diferencia absoluta. Es más, mi madre se educó en Bogotá, ella terminó sus estudios en la ciudad de Bogotá y en ese entonces pues no era fácil para una persona como ella estudiar y menos estudiar en una ciudad como Bogotá. Pero usted de niño, ¿alguna vez pensó convertirse en educador? Por decir algo, en vez de estudiar bachillerato, ¿no pensó voy a ser normalista, me gustaría ser filósofo, sociólogo, licenciado en idiomas? ¿Sí tuvo alguna vez ese interés? ¿O dentro de las materias que usted veía en el colegio, ya sea de primaria o de bachillerato, tenía más intención por las matemáticas o tenía más intención por las sociales o por el centro literario? Yo creo que la tendencia o la vocación a enseñar siempre ha estado con uno. He tenido algunas experiencias a pesar de haber terminado una profesión que no necesariamente fue la de docente. Y de pronto se heredaron algunas cosas de los padres porque la verdad es que hay facilidad para comunicar lo que uno de pronto conoce a otras personas. Mis hijos son un ejemplo de ello, ¿no? En el sentido de que se les ha logrado transmitir una cantidad de cosas que hoy en día se ven los resultados. Prácticamente son 3 profesionales los que hay en la casa y ellos con mucho acatamiento aceptan las sugerencias que uno les hace. Sí, la pregunta anterior porque no sé usted cómo sería en matemáticas, si le gustaba la física, si le gustaba la química o tenía pues más interés en la filosofía, en la sociología. Fui un estudiante, por así decirlo, parejo. Perfecto.
tal vez un abogado, hoy en día un abogado con, podríamos decir, no típico, en el sentido de que únicamente se haya dedicado al ejercicio profesional de la abogacía, porque desde un principio tuve inclinaciones por la economía. Entre otras cosas, alcancé a hacer algunos semestres de economía. En mi vida laboral también tuve la oportunidad de estar al frente de una entidad financiera, y en mis negocios particulares también he tenido que manejar los números. Entonces, para mí los números son importantes y siempre han sido importantes. Creo que nuestra profesión debe tener el manejo o la posibilidad de que los estudiantes conozcan los números, porque la verdad es que sin eso es muy difícil. Sí, claro. Estamos con el empresario doctor Adolfo León Ibáñez Gallardo. En próximos minutos, de nuevo con ustedes en Acaritada Mi Tierra, a través de Ingepec Televisión. Acaritama, tierra de encanto, Acaritama, tierra de amor, con alma de enamorada de un horizonte de gran pasión. Continuando con la infancia del doctor Adolfo, ¿cómo fue esa época suya con relación a sus compañeros de colegio, su primera maestra, recuerdos bonitos? ¿Cómo se vivió esa época con relación a la de hoy? La verdad es que la parte más importante y refrescante de esa época, vuelvo y te reitero, es que quienes en ese entonces compartieron con nosotros estudios y aulas, hoy a época presente todavía uno comparte con ellos la vida cotidiana profesional. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el doctor Jairo Alberto Claro es un amigo de ese entonces, de infancia, y está conmigo en la oficina de abogado. O sea, ¿son amigos de siempre? Sí, somos amigos de siempre. El doctor Carlos Arturo Meneses Reyes, sí, a pesar de que no está con nosotros, sí, pues siempre desde la distancia, como se dice, tenemos mucha identidad, porque fue una misma formación. Sí. Y esa formación es producto, pues, de esos colegios donde estuvimos, del Colegio Caro. Yo estuve en el seminario. Ah, usted estuvo. Yo estuve en el seminario, pero aguanté 5 días. 5 días porque, por cierto, estuve con Fabio Marún, que en paz descanse, como se dice. Y los dos nos retiramos porque no aguantamos. ¿Compañero también de colegio en el San Luis? Sí, compañero también de colegio. Y de verdad que fue una generación que yo creo que fue fueron muy pocas las personas de esa generación quienes se quedaron. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme, ¿no?, con todos estos amigos de infancia, y todos están dedicados a alguna que otra cosa, con éxito. ¿Produciendo? Sí, produciendo. Para nosotros, por ejemplo, llegar a Bogotá en la época en que fuimos a estudiar, en donde no había más alternativas sino ir a Bogotá, pues era identificarse incluso con el ocañero de mayor de edad, porque necesariamente nos identificaba el origen. A ver, sí, perdón, doctor Ibáñez, usted vio esa cultura que cuando uno llegaba a Bogotá y se encontraba con un paisano en la carrera séptima, el famoso septimazo, era una alegría, una emoción, ese fuerte abrazo de encontrarse uno cañero en la carrera séptima. ¿Usted no ha podido apreciar que hoy en día usted en Ocaña, en el parque,
se encuentra con un ocañero y le da un abrazo como si recordáramos esa época de Bogotá, en el sentido de que... Yo creo que es más que todo la forma de ser nosotros, Sí, porque donde se encuentren dos ocañeros, a pesar de que no haya trago de por medio, sí, sí, perfecto. pues hay una armonía, empatía. una empatía. Sí, Recientemente tuve oportunidad de partir con algunos amigos en Bogotá, sí, y es como, que no veía hace rato, por ejemplo, como Alonso Ojeda, perfecto. y es como si hubiera estado con él el día anterior. Sí, sí, sí. Entonces, el famoso tigre. Eso siempre ha sido así. Sí, Entonces, sí. ellos llegan a su vez acá, ¿no? Y es como si uno hubiera estado ayer con ellos. Ayer con ellos. O sea, como si no los hubiera dejado de ver, y los saluda a uno y los saludan a uno con el mismo cariño. Con ese afecto. Con el mismo cariño que en una época cuando tuvo la oportunidad de convivir con ellos algunas cosas. Entonces... Sí, a ver, doctor Ibáñez, ¿cómo fue la salida suya? Usted estaba en Ocaña, estudió su bachillerato y ya pensamos en Bogotá, que en ese entonces irse para Bogotá era, pues imagínense, eran 12 horas más. En bus eran unas 18 horas. 18 horas. O si no era, con éxito. Con éxito. O si no era en Taxader, ¿se acuerda? Taxader de Avianca a Bucaramanga y después coger el famoso lechero. Había que viajar de aquí a Bucaramanga. Sí. O sea, no había transporte terrestre directo, sino teníamos que ir de aquí a Bucaramanga y de Bucaramanga tomar otro bus hacia Bogotá. Sí. En época de vacaciones, esa tarea se complicaba por la escasez del transporte. El transporte. Sí. O sea que no era fácil hacer los recorridos como hoy se hacen, o sea, de un día para otro. Y si era una época de invierno, pues también era bien complicado, porque de pronto tenía uno que quedarse en la carretera. Eran carreteras destapadas, no estaban pavimentadas, y entre otras cosas, en varias ocasiones nos varábamos o nos teníamos que detener en las carreteras, y en esas ocasiones las aprovechábamos los ocañeros que íbamos para organizar nuestras parrandas y nuestras ambientes de fiesta. Por allá en Oiva había un paso bien complicado, y ya era costumbre de nosotros a veces llegar a ese sitio y de partir ahí. ¿Cómo fue ese cambio, a ver, de Ocaña a Bogotá? Ese frío de Bogotá, porque usted sabe que en ese entonces Bogotá era más frío. Yo te quiero hacer un paréntesis en esto, que en los años que he estado acá en Ocaña he reflexionado sobre lo que te voy a decir. Nosotros, cuando estábamos estudiando en los colegios nuestros, pues nos crearon una cultura centralista. Sí, sí, así es. Jesús. Una cultura, yo hablo de una cultura, hablemoslo más bien de una cultura de educación. Perfecto. Se nos decía que teníamos que terminar en el colegio Caro, ¿no? Y que nos teníamos que ir a estudiar a Bogotá. Pues esa, entre otras cosas, la única opción. No había más opciones. Porque no teníamos la facilidad que hoy existe con Bucaramanga y Cúcuta. Entonces nos teníamos que ir a la... Y con Ocaña inclusive, porque ya con Ocaña, hoy hay Ocaña, universidad. sí, no, y una destacada universidad, Sí, una sí. muy buena opción. Muy buena universidad, Y una así muy es. buena opción para hoy en Sí, día claro. los ocañeros. Sí. Entonces, casi era obligado de que nosotros nos teníamos que ir para Bogotá. Pero yo considero, después de tantos años, de que fue demasiado complicado que se nos haya dicho de que fuéramos a Bogotá, y de paso casi decirnos que no regresáramos a Ocaña. A la generación mía casi le pasó eso, toda se quedó por fuera y muy poca se vino para acá. Se dice que no se regresó por las escasas o pocas posibilidades que existían o existen en nuestro medio. Yo creo que esa fue una interpretación de pronto más desde el punto de vista cultural que real. Sí. O sea, la cultura del centralismo. Aquí hay cosas, y de verdad que se ha demostrado, ¿no?, que hay cosas muy importantes que hacer. Y hay muchas cosas por hacer. Es más, yo creo que el futuro
el futuro de Colombia está en las ciudades intermedias. Así es. Mire, yo tuve un profesor y me caló demasiado, el profesor Jaime Castro. Me dijo el profesor Jaime Castro en una clase de Derecho Constitucional, Un gran jurista, exministro de Estado. hablándonos de la descentralización. Entre otras cosas, se le considera el padre de la descentralización Sí. del país. Sí, claro. Contrario a la centralización Sí. A la que usted hace referencia Sí, anteriormente. Él nos decía, y yo le puse atención a eso, y nos lo decía en el 68, 69. Decía, muchachos, el futuro está en las ciudades intermedias, allá todo está por hacer. Y de verdad que la experiencia de estos 30 años o 40 años, por así decirlo, me han confirmado eso. Entonces, la ida a Bogotá, Sí, ¿cómo fue esa metamorfosis, ese cambio? indiscutiblemente fue la oportunidad, de conocer un mundo totalmente diferente. Es más, tengo como criterio que quien estudia en Bogotá hace dos carreras, Sí, claro. la académica y el hecho de vivir en Bogotá. Eso le da unas enormes ventajas a una persona u hombre de provincia cuando regresa. No es lo mismo el manejo de la capital que el manejo de la ciudad. Y que no era fácil en ese entonces. No, era nunca. fácil. No. Empezando por el cambio de clima, por la nueva cultura. Desde el punto de vista estudiantil también, nosotros los ocañeros, cuando aducimos razones para salirnos de Ocaña, también se ha hablado de pronto equivocadamente que por la educación. Y yo he tenido discusiones con amigos que mantienen esa tesis de que la educación en Bogotá, que la educación en Ocaña, que la educación en un pueblo, y eso no es real, Jesús. Te voy a decir por qué. El ocañero, a pesar de egresar de los colegios nuestros, públicos en su gran parte, porque la educación aquí es pública, es un buen estudiante. Se mide de tú a tú con cualquier estudiante, supuestamente de los colegios privilegiados de las capitales. Doctor Ibáñez, perdón que le interrumpa. Es más, todo estudiante del Colegio Nacional José Eusebio Caro que se presentaba a la Universidad Nacional pasaba. ¿No? De la normal de varones, muchos, casi la mayoría, pasaban en las universidades. Y hoy en día pasan casi en todas las universidades. Y son estudiantes destacados, no solamente pasan, sino son estudiantes destacados. Mire, yo tuve un hermano que desafortunadamente ya falleció, Blasco Ibáñez. Ingeniero. Ingeniero industrial. Sí. Él egresó de la Universidad de los Andes. Supuestamente se ha tenido esa universidad con un criterio de que de que es demasiado exigente académicamente. Y también como elitista en cierto sentido. Hoy en día. Bueno, de pronto. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, pues mi hermano estudió allá y venía y salió de acá. No, pero hoy en día, anteriormente los Andes, pues no podemos desconocer que es una gran universidad, pero estaba pues la Universidad Nacional, bueno, pero es para traerte el cuento este. Mi hermano egresó del Colegio Caro, se fue para la Universidad de los Andes, pagó en el primero o segundo semestre matrícula y después en gran parte de los semestres siguientes por ganarse beca o algunos privilegios por su rendimiento académico, lo exoneraban de pagar. Fue monitor de la universidad. Entonces, lo que quiero traer a colación es que un estudiante nuestro de provincia es un estudiante siempre, a mi juicio, siempre destacado. Pregunte usted en la Universidad Nacional la cantidad de compañeros que han salido de acá y cómo se han destacado en esas universidades, y así en cualquier otra. Y en el caso suyo, doctor, el Externado, que es una gran escuela de Derecho. Estamos con el doctor Adolfo. En próximos segundos, de nuevo con ustedes. Acaritama, tierra de encanto, Acaritama, tierra de amor, con alma de enamorada de un horizonte de gran pasión. Una entrevista con el doctor Adolfo Ibáñez no es suficiente con 30 minutos.
faltarán muchas más, porque la verdad es que Adolfo, uno con usted comparte, disfruta y sobre todo deja muy claro aquello que tiene que ver con los principios, con su aspecto. Ya, cortemos. Ya listo. 5, 4, 3. Una entrevista con el doctor Adolfo León, 30 minutos no es suficiente. La verdad es que falta mucho tiempo para más entrevistas, pero por hoy será aprender de sus experiencias, de sus principios y sobre todo de esa calidez y sencillez que lo identifica. Doctor Adolfo, llegamos a Bogotá, ese trajín de Bogotá, ese cambio de Ocaña a Bogotá, en fin. Usted vivió esa experiencia cuando llegaba a Ocaña y decían las niñas, llegaron los universitarios, porque en ese entonces, como usted decía al principio de la charla, pues no había universidades ni en Bucaramanga, ni en Cúcuta, ni en Ocaña. ¿Usted vivió esa época de los famosos universitarios? Claro. El Coca-Cola Cabellón. Claro, Jesús, mira, es que entre otras cosas éramos muy pocos. Ajá. Por eso era tan fácil la integración nuestra en Bogotá, a pesar de que nos lleváramos algunos años de diferencia. Nos encontrábamos necesariamente por el pequeño número que representábamos. E igualmente cuando llegábamos acá, pues éramos noticia, porque éramos unos cuantos estudiantes que teníamos el privilegio. En ese entonces estudiar, Jesús, era un privilegio. Hoy no, hoy no. Por fortuna. Hoy afortunadamente. Entonces, en cualquier reunión de esa época recuerdo los bailes que con frecuencia se hacían en los diferentes sectores de la ciudad o de Ocaña, y nosotros éramos los protagonistas. Los chachos. Nosotros éramos los personajes de esas reuniones. Sí. Con las mosquitas. Sí, correcto. Y el llavero. Sí, el llavero, sí. Tuvimos, hoy le causa a uno risa ver esas fotografías. Tuvimos la oportunidad de estar en la época del 70 y había una moda que hoy que uno de pronto se identificó con ella y hoy le causa risa. Por ejemplo, los pantalones, las camisas. La camisa que eran del mismo color de las medias. Sí, todo eso, los zapatos. El bucle, sí. El famoso bucle, ¿se acuerda? Sí, correcto. Entonces de todo eso se participó en ese entonces. Doctor Ibáñez, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista a Caritama Mi Tierra. Y amables televidentes, en un futuro, de nuevo con nuestro amigo y compañero de estudios de primaria, el doctor Adolfo Ibáñez, donde trataremos temas de lo que es el sentido empresarial. Gracias a ustedes por su tiempo. Buenas noches. Doctor Adolfo, gracias por haber estado a través de Caritama Mi Tierra. Muchas gracias, Jesús. De verdad que me complace mucho poder pues hablar sobre todas estas cosas y desde hacía rato teníamos pendientes. Así es, con su alegría, con ese sentido del humor, una risa ya a las cámaras de Imperfecta Visión. Muchas gracias. A Caritama, tierra de encanto, a Caritama, tierra de amor, con alma de enamorada, de un horizonte de gran pasión.